Coniglio. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y director del área de Medio Oriente ampliado del Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos. Buen día, señor Joaquín Coniglio. Elena Corbalán lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Elena. Mucho gusto. Igualmente. Bueno, le queríamos preguntar su opinión, el análisis que hace usted sobre la situación política de Libia y la participación de la OTAN en lo que al principio parecía una cuestión interna de Libia. Así es. Bueno, ha sido bastante discutido lo que es la participación de la OTAN en esta revolución que ha tenido lugar en Libia. Tenemos que tener presente que esta revolución que tiene lugar en Libia es un capítulo más de lo que se ha dado a conocer como la primavera árabe, una ola de levantamientos populares que han tenido lugar en el Medio Oriente, que comenzaron a fines de diciembre, principios de enero, con lo que sucedía en Túnez, que llevó luego al derrocamiento del régimen de Ben Ali, y se replicó este mismo movimiento social que reclamaba por mayores derechos, mayor participación y que estaba motivado por una fuerte exclusión y un alto grado de desempleo, sobre todo de la población juvenil. Tuvo consecuencias en Egipto, donde terminó derrocando al régimen de Mubarak, regímenes todos estos que hacía muchos años que estaban instalados en el poder, al igual que el de Gaddafi. Y en el caso de Libia, la particularidad de la situación ha sido justamente esta intervención extranjera que ha generado tantas críticas. Por un lado, el planteo que se hace a esta intervención extranjera es, justamente cuáles son los intereses que hay detrás de la intervención de la OTAN, ¿no es así? Sí. Y un poco también qué es lo que ha llevado a que la OTAN intervenga en este caso y que no intervenga en otros países de Medio Oriente, como en los que también hay revueltas, como los casos de Siria o Yemen. Claro. Sí, dígame. No, precisamente le iba a preguntar sobre eso, porque estaba leyendo una columna de Robert Fisk, por ejemplo, sobre la situación ahí, y él hablaba de esta cuestión de si hay que esperar más intervenciones internacionales sobre otros países. Exacto, en ese sentido Fisk es un tanto arriesgado. Él lo que dice es que probablemente el éxito que está teniendo, que parece en estos días tener la intervención de la OTAN en Libia, llevaría a una intervención luego en Siria, donde también el régimen de Bashar el-Assad ha respondido fuertemente a las revueltas y ha tenido como consecuencia el asesinato de miles de manifestantes en las calles de Siria. Entonces, lo que Fisk dice es que probablemente el éxito de la OTAN en Libia lleve luego a una intervención en Siria. Yo en ese punto no estoy particularmente muy de acuerdo. Creo que son situaciones muy distintas y que el éxito de la OTAN en Libia es también relativo. Creo que podemos considerar que la situación de Libia difiere mucho de la de Siria, y la de Siria se asemeja más a lo que han sido las situaciones de Túnez o de Egipto, en el sentido de que los intereses de la OTAN para intervenir en Libia han sido distintos. Si uno considera cuál es la particularidad que tiene Libia frente a Egipto y a Túnez, y por qué las potencias occidentales no intervinieron en Túnez y en Egipto, y sí lo hicieron en Libia, se encuentra principalmente con que Libia ocupa un lugar dentro del mercado mundial de hidrocarburos que no ocupaban ni Egipto ni Túnez. Entonces, la necesidad de las potencias occidentales de mantener en Libia a un gobierno o a un régimen que asegure el flujo constante de hidrocarburos hacia el exterior es una necesidad que no existió en Túnez, no existió en Egipto y no existe tampoco en Siria. Yo creo que esa es una de las principales diferencias en estas cuestiones, y es un hecho que hace que las potencias occidentales no sean tan favorables a una intervención en Siria. Y con todo esto que nos está diciendo usted y algunas otras cosas que uno veía, los otros días veía algunos comentaristas de las televisiones de Estados Unidos, lo vi también a Donald Trump hablando de Libia. ¿No hay ni la más mínima posibilidad de un atisbo de ética en las relaciones internacionales del capitalismo? Y la ética en las relaciones internacionales es discutida y es relativa. El doble rasero con el que operan las potencias es una constante en las relaciones internacionales.
ha sido una constante incluso en aquellos gobiernos que tienen que iniciaron al menos su gestión con un discurso más ético. Si uno se centra, por ejemplo, en el gobierno de Obama, que ha sido un gobierno que ha tenido una política más principista, tal vez, y más de ética, un perfil muy distinto al que tenía Bush, vería que el gobierno de Obama ha caído también en estas contradicciones. El gobierno de Obama, al comienzo de las revoluciones en Egipto, llamaba un poco a la tranquilidad de los manifestantes y a decir que estaban de acuerdo con los reclamos que había, pero que parecía que había que tranquilizar un poco la situación y que la violencia no iba a llevar a ninguna parte y que se debía negociar con el gobierno de Mubarak. Recordemos que Mubarak era un aliado clave de Estados Unidos, y eso es muy distinto a los discursos que dio Obama un mes después solamente en torno a la situación de Libia, cuando decía que era el régimen de Libia el que debía frenar los ataques y la violencia contra sus ciudadanos. Bien. Bueno, Coniglio, le agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio pública, muy esclarecedor todo lo que nos ha comentado, así que el agradecimiento. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, estamos a disposición. Muchas gracias. Era Joaquín Coniglio, licenciado en Relaciones Internacionales y director del área de Medio Oriente ampliado del Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos, explicando un poquito, si se puede, esta cuestión de Libia y la intervención de otros países en este país.